Bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros. Vamos a conversar sobre el avance de esa instrumentalización de los estados para convertirlos en instrumentos del crimen organizado y por ende a esos políticos. Ustedes se han enterado que el día de hoy se ha firmado un memorándum entre la Colombia de Gustavo Petro y la Venezuela de Nicolás Maduro en manos de Delcy Rodríguez para crear una zona económica, una zona de paz, una zona de diálogo y una zona a favor del contrabando y al favor de todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero del crimen organizado. Eso no lo habíamos dicho en esta oportunidad. Se había planteado en diversos planes que se habían distribuido y unos que se filtraron. Tiene razón que si, por ejemplo, el señor Gustavo Petro no reconoce a Nicolás Maduro, como lo ha dicho, vaya a ser una zona económica especial con él? ¿O es que estamos hablando de un proceso de normalización con los actores principales de este elenco del llamado socialismo del siglo XXI, que se dan la mano cuando los ciudadanos se descuidan? Miren lo que está pasando en Colombia, pero en Venezuela se está tratando de normalizar un sistema que está marcado por el crimen organizado, marcado, por ejemplo, con lo que se está dando en las cortes de los Estados Unidos, donde uno de los miembros del cartel del Sol y del cartel de los Soles, de los dos carteles, ha estado nada menos y nada más que negociando, pero además se declaró culpable y dijo que sí, que el cartel de los Soles existe, que opera y que es una empresa, una gran corporación criminal. Esto le vamos a dar hasta abajo, hasta allá, hasta donde queda la Patagonia, porque es un análisis conjunto que vamos a hacer con uno de nuestros expertos, que yo sé que es el preferido de todos ustedes, Rodolfo Florido, a quien ya le vamos a dar la bienvenida para empezar esta discusión, no sin antes pedirle que se activen en el superchat y que también se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho y pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Bienvenidos a tu casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Maybor, como siempre, y a toda la gente de América Latina que está conectada con Sin Filtro. Mi afecto de siempre, realmente desde el corazón. Estaba pidiendo la audiencia, porque todo el mundo decía, ¿dónde está Rodolfo? ¿Dónde está Rodolfo? Aquí está el profesor. Y vamos a empezar con esto, porque se hizo una firma entre Venezuela y Colombia. Hasta el momento no existe ningún documento oficial que señale que Petro ha reconocido a Maduro como presidente. Sin embargo, las dos organizaciones del gobierno de Petro y del régimen de Nicolás Maduro han decidido firmar para la creación de una zona especial en el área del Catatumbo, una zona económica especial que ya se había anunciado y que Petro veía con muy buenos ojos cuando se estaba discutiendo el tema del Catatumbo y de ese decreto que generó un superpoder para Petro y el apoyo de Nicolás Maduro y de su ejército. Te pregunto, no desde el punto de vista micro, sino vamos a observarlo desde el punto de vista macro para el análisis. La unión de Gustavo Petro ahora frente a los ojos del mundo con Nicolás Maduro refuerza este modelo de corporaciones criminales que se unen. No son dos naciones que se están uniendo, son dos grupos que han logrado un objetivo que anhelaban desde hace mucho tiempo y que ahora lo ven hecho una realidad, aunque Chávez ya lo había planteado. Adelante. Mira, Maybor, sin lugar a duda que hay que prestar extremada atención a este tipo de acuerdos, sobre todo para ver si dentro de un año, cuando haya elecciones en Colombia, se van a respetar los procesos electorales, porque hay que tener en cuenta que este tipo de acuerdos funcionan en paralelo con las economías informales, que son el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la venta de drogas y el lavado de dinero. A ver, ¿por qué no iba a ser? Voy a ser salvaje. En general soy salvaje y la gente ya me conoce que no me gusta andar con eufemismos cuando hay situaciones que merecen ser dichas con toda claridad y decisión. ¿Por qué no va a firmar Venezuela con Colombia un acuerdo en una zona económica en la cual se va a lavar dinero de todas las actividades ilícitas que tiene el cartel de los soles de Venezuela y los carteles colombianos? Sí, entre Brasil, Argentina y Paraguay tenemos una zona igual
en la triple frontera, donde se lava dinero de manera masiva, con además la presencia de Hezbollah en los negocios de la zona, en la cual entonces uno dice, en el negocio está el Hezbollah que financia Irán, el Hezbollah que después participa en los actos de terrorismo en la región. Ese mismo Hezbollah está en la zona de la triple frontera y maneja los negocios de venta desde un lavarropas hasta armas, pasando por tráfico de drogas. Y la triple frontera toma Paraguay, Brasil y Argentina. Si los tres países se pusieran de acuerdo, pero en 7 días no molesta más la triple frontera. Sin embargo, no se hace nada. ¿Por qué? Porque el negocio del lavado de dinero es inmenso. Y en el mundo tienen que empezar a comprender que naturalizar este tipo de situaciones es peligrosísimo, porque los que tienen contenido ético no van a poder enfrentar a los que carecen de contenido ético y moral, pero les sobran los dólares. Y las sociedades van a tener que entender, a ver si ojalá entiendan de una vez por todas, que los fenómenos como los de Venezuela, mientras se sigan multiplicando, después se dio en Nicaragua, después se da en Bolivia, y hoy podemos ver, por ejemplo, en Bolivia, que en la zona donde los cocaleros controlan Evo Morales, a pesar de su enfrentamiento con el presidente Arce del mismo partido, tiene 3 niveles de seguridad, y el primer nivel de seguridad que tiene es de extranjeros, probablemente miembros de Al-Quds de Irán. Extranjeros son el primer círculo de seguridad de Evo Morales, el segundo son traficantes de droga cocaleros y el tercero son comunidades indígenas. 3 niveles de seguridad, y esto está sucediendo ahora, mientras Bolivia está en una crisis fenomenal. Entonces, lo que empezó en la zona de la triple frontera, después se extendió a Bolivia, actualmente en una situación en la cual a nadie le llamaría la atención que explotara una guerra civil, en la cual ya hay en Bolivia, ¿no? Que la gente entienda de qué estamos hablando, por Dios. En Bolivia ya hay cientos y cientos de drones con explosivos que pueden atentar contra cualquiera, incluyendo nuestro presidente argentino, que les molesta y mucho a toda esa región, sobre todo por su relación con el Estado de Israel. Pero lo de Colombia y Venezuela es una extensión del negocio con el cual nadie se metió. ¿Por qué no se meten? Cada vez que los estados-nación han ido haciendo que las leyes de control financiero sean más estrictas, ¿qué es lo que sucede? Hay que generar improntas nuevas para poder lavar el dinero que genera lo ilícito, porque además el empresario lícito no puede competir con el empresario ilícito. Es imposible. Un empresario convencional está pensando en ganar entre un 8 y un 15% anual sobre el capital invertido. Pero los empresarios que viven con lo ilícito, contrabando de armas, contrabando de electrodomésticos, contrabando de municiones, contrabando de droga, necesita 10 centavos para poder volver a generar $100. Entonces, no hay manera de competir contra eso. Los carteles empiezan a entender esto claramente. Entonces, primero hicieron la triple frontera, ahora hacen la zona y encima lo firman entre estados. Mi pregunta va a ser, dentro de un año, si Petro sigue, y a ver, si Petro gana legítimamente, bueno, la sociedad habrá elegido. Ahora, pensar que lo que la sociedad elige siempre es justo, es como, a ver, quiero utilizar el ejemplo que todo el mundo pueda comprender. La Alemania nazi eligió a Adolfo Hitler. Lo eligió legítimamente, no hubo fraude, lo eligió y terminó como terminó. Todos sabemos cómo terminó. La cantidad de millones de muertos que le costó al mundo y que hasta el día de hoy sigue costando, porque el antisemitismo sigue presente, más el asesinato de los 6 millones de judíos,
el asesinato brutal de la gente con discapacidades mentales, las experiencias médicas en Auschwitz, en Auschwitz, en todos los lugares donde estaban concentradas las personas con problemáticas, las experiencias que hacían, congelar a una persona a ver cuánto tiempo demoraba en morirse, y todas las cosas que sabemos que se han sucedido. Pero lo cierto es que cuando el mundo naturaliza esto, empiezan a aparecer personajes de estas características. Maduro es una bestia, no necesita ser inteligente. Inteligente lo provee Cuba y eventualmente la Unión Soviética. Maduro simplemente es un animal con capacidad de asesinar frente a un pueblo que está sobrepasado por ese nivel de violencia y la ausencia de un mundo que no castiga. Esta es la otra realidad, hay un mundo que no castiga. Europa está entrando en una crisis, voy a mezclar los temas, pero yo quiero que se entiendan los marcos generales que hacen a fenómenos como el acuerdo entre Colombia y Venezuela. El mundo se distrae pensando el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras Europa entra en crisis porque está gastando presupuestos que no tiene para sostener una guerra ridícula para el resto de Europa, absolutamente ridícula para el resto de Europa, y gasta decenas de miles de millones de dólares sin contraprestación alguna, porque nadie paga ese dinero. Esa es la realidad. O sea, están haciendo una especie de tercera guerra mundial por mandato. Entonces, en el medio de todo esto, que están todos distraídos, Irán hace lo que hace a través de Hamas en Israel, y después Colombia hace el acuerdo que hace con Venezuela en la frontera, y mientras tanto lavan y lavan y lavan cantidades inconmensurables de dinero que le van a ir al mercado legal con el cual no podés competir. Porque ese es el otro tema. ¿Cómo competís en el mercado legal contra lo que se obtiene de manera ilegal? No hay manera. A mí me tocó, hace un tiempo, haciendo una investigación en esa época para el Estado argentino, eh, que terminó con muchísimos detenidos, eh, encontrar, voy a ser muy, muy chiquito, encontrar una perforación por debajo de varias manzanas de una zona altísimamente poblada de la provincia de Buenos Aires, en el cual, en un túnel, eh, en la cual podía entrar una persona caminando, tomaban del ducto central de yacimientos petrolíferos fiscales, la mayor empresa petrolera de Argentina, tomaban combustible, se lo robaban, con una persona que habían sobornado dentro de la planta para que alterara los números de lo que no llegaba, y los empresarios compraban estaciones de servicio, casas de electrodomésticos, propiedades, casinos. Es decir, ¿cómo lo compraba? Con el producto de lo que se robaba del oleoducto central de YPF. ¿Cómo haces para competir con un empresario que todo el dinero lo obtiene de forma ilícita? No podés competir. No podés competir. Esto lo entendió la inteligencia cubana, lo entiende la Unión Soviética, lo entiende Irán. Irán sabe que en el momento que quiera le van a volver a poner las centrifugadoras para volver a producir y seguramente, como le avisaron con tiempo, el uranio al 60 que estará guardado en algún lugar para volver a poner en las centrifugadoras para alcanzar al 80, o sea, y que sea de uso nuclear. A ver, son maniobras de distracción, la desinformación funciona cuando hay maniobras de distracción. Entonces, la realidad es que vos estás muy atenta y tenés mucha razón en estar atenta a este acuerdo entre Petro y Maduro. Pero el resto del mundo está distraído. Mientras tanto, en Nueva York van a nombrar a un probablemente comunista, una cosa realmente de locos, porque Sí. anda, yo digo, a ver, anda siendo inmigrante a Moscú. Vamos a poner unas situaciones análogas. Imaginémonos que yo busque un inmigrante, lo llevo a Moscú, digo que es del Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿Vos te crees que alguien le va a permitir que sea jefe de gobierno de Moscú? No. Si
y llegando como representante del Partido Republicano? No, definitivamente no. Ahora, acá naturalizamos que eso es las reglas de la democracia. A ver, si esto no se comprende y no se empieza a entender la gravedad que tiene, estamos poniendo en riesgo, realmente en riesgo, la democracia y no ya bajo los tintes tradicionales de los golpes de Estado militares que son ridículos, sino bajo la creación de estructuras de poder que mantengan a la gente alimentada, como el cuento ese de poner la ranita en el agua tibia y ir calentándola, y la ranita está contenta, el agua está un poquito más caliente, al final la herví y después me la comí. O sea, esta gente está aprovechando esto para hacer masas inconmensurables de dinero, de manera tan absurda que hasta reconocen la culpa después y la gente lo deja pasar. Mira, te voy a dar otro ejemplo. En el día de ayer yo publiqué una nota en el cual pongo un detalle. El gobierno argentino sancionó y condenó a 6 años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tiene por delante otros 2 juicios, con lo cual la pena se va a extender seguramente a los 14 o 20 años de prisión. O sea, se va a morir en la cárcel. Está desesperada, obviamente. Todos lo sabemos. Ahora bien, el perito, o sea, el perito de parte, no sé cómo se le dice, en el resto del mundo se le dice igual, o sea, el contador que Cristina Kirchner puso para decir cuánto es la plata robada, porque el Estado le dijo, ustedes 9 robaron 684.000 millones de pesos, que para los que están en América Latina viendo el programa, son el equivalente casi a 600 millones de dólares. En un solo caso, 600 millones de dólares. El perito que puso Cristina dijo que no, que Cristina no robó ese dinero, solo 60.000 millones, o sea, solo 60 millones de dólares. Entonces yo digo, estamos todos locos. La condenada que pide la libertad, a través de su perito, está diciendo, mentira, yo no robé 580, robé 60. Y todo el mundo lo naturaliza, ah, pobre, era menos. No, está diciendo robé. Es como si yo, en lugar de decir, no, mienten, no maté 1.000 personas, maté solo 100. A ver, esto está pasando y eso es el acuerdo entre Petro y Maduro. En el fondo, es acostúmbrense, porque esto vamos a seguir haciéndolo. Empezamos haciéndolo en Ciudad del Este, seguimos armándolo en Bolivia, porque la lucha en Bolivia es entre la extrema izquierda y la extrema izquierda. Sí, ahí no hay, entre el más y el más. Nada más. Entonces, y con Evo Morales está Irán y están o sea, las tropas que llegaron de Irán y los cursos que están dando. Mientras tanto, esta gente se hace la distraída y manda sus mejores alumnos secundarios a estudiar al mejor instituto de formación nuclear que hay en la República Argentina, que tenemos uno de los 5 institutos de formación nuclear más importantes del mundo, los manda a estudiar acá. Y nosotros pensamos graciosamente que somos una universidad abierta, que debemos abrir las puertas del conocimiento a esta gente que envió el movimiento al socialismo de Bolivia. Y yo digo, estamos todos locos, ¿de qué me están hablando? Le estoy dando, a ver, esto es lo que decía Lenin, ¿viste? Me van a dar la cuerda con la cual nosotros los vamos a ahorcar. Le estoy enseñando a un estudiante de ingeniería de La Paz, Bolivia, cómo es el proceso nuclear completo para que vuelva ahí y eventualmente vaya a Irán, con quien son socios. Entonces, es una locura, pero la locura es que no se dan cuenta de esto. Ahora me viene a la cabeza, el otro día leí, hay una cantante que seguramente la deben conocer los que están viendo el programa, que se llama Ángela Torres, argentina, que es nieta de Lolita Torres, adorada en el mundo, en América, en todos lados, y sobrina de Diego Torres, muy querido cantante en América. El otro día contó que estuvo en Japón invitada para cantar. Canta muy bien la criatura. Y dice,
dijo, los japoneses, lo dijo, a ver, no lo estoy suponiendo, lo dijo en la televisión y lo vi. Dice, los japoneses son tan ingenuos, que yo a los negocios donde entraba me robaba algo. Porque como buena argentina, dijo, si son tan ingenuos, merecen ser robados. Yo me quedé espantado, porque todos los periodistas que estaban ahí se reían. Primero, yo soy argentino y me da asco lo que dijo. Segundo, si fuera japonés no le invito a cantar nunca más. Y tercero, los robo porque son ingenuos. Y no pagan ningún precio por eso, por la confesión. No pagan ningún precio por eso. Entonces, ¿cómo no me va a llamar la atención esta imagen de Venezuela y Colombia haciendo un acuerdo de una zona de libre comercio donde se trata el tráfico de drogas a nivel internacional? ¿Por qué? Porque ya saben ellos que si le dijeran, para ponerlo esto en términos reales, si pongámosle que el cartel de los soles, los carteles de Pablo Escobar en su momento, los carteles colombianos, los de México, le paren coche, dijeran, voy a dejar de producir y de vender droga por un año. Le dijera al gobierno de Estados Unidos, por un año voy a dejar de producir y de vender droga. ¿Qué es lo que va a pasar? El precio de la droga se va a ir 100 veces arriba del precio actual y a los 3, 4 meses, cuando se acabe, porque no la van a producir, vas a tener millones y millones de ciudadanos caminando como locos o matando gente en la calle con síndrome de abstinencia porque necesitan dejar pasar una cantidad de droga. Esto lo dejaron hacer durante demasiado tiempo y ahora tienen un problema grave. Y ahora no saben cómo frenar lo del alcalde de Nueva York y mañana no van a saber cómo pasó en Londres que tiene el alcalde de Londres que es musulmán y después en los barrios musulmanes de Europa resulta que vos no podés entrar si no te pones la burka, ¿viste? ¿Viste? Y te pasa lo mismo en Suiza y le pasa lo mismo en Alemania. Entonces, Esto están también distraídos por eso. en Bélgica también está ocurriendo. Por eso te quería plantear, aquí me dicen que estás haciendo ruido con el micrófono, lo está diciendo nuestra moderadora Normita, así que vamos a acomodar el micrófono porque todo el mundo te quiere oír porque estás dando una cátedra. El viejo esquema soviético para desestabilizar naciones y deconstruirlas. Estaban 4 fases, recordémoslas. Estaba la desmoralización de la población, la desestabilización, la crisis y posteriormente la normalización. Y a esto se le nota, porque aquellos estábamos hablando, no había redes sociales, ellos se empujaron por el tema de la formación, de meterse en las universidades, en los centros de estudio, en los centros de pensamiento, en los medios de comunicación, abordarlo, controlarlo e imponer la narrativa. Ahora tenemos una, por añadidura, lo que tú planteas en la ciudad de Nueva York, que es el modelo, el símbolo del capitalismo mundial, donde está el Wall Street, el centro financiero más grande del planeta, etcétera. Pero a la vez está una penetración islámica importante, barrios donde prácticamente se han sellado los espacios para que no haya otro tipo de personas que no sean de las del grupo, viven como guetos, agrupados, y tenemos la posibilidad, porque la ley no está entre las prioridades en el estado de Nueva York. Y la ley y el orden es absolutamente despreciada por los líderes que están en estos momentos en la ciudad. Lo mismo pasó en Londres y en otras ciudades de Occidente, vamos a llamarlo así. Entonces, a este viejo esquema, Rodolfo, se le está agregando el islamismo, que no tiene nada que ver y que no se podría consumar con la agenda LGTB+, y con todas estas cosas que se supone que son nuevas, pero no son realmente nuevas, porque el mismo mecanismo, la misma receta, tomando unas banderas que en estos momentos están de moda. Todos saben que si va el grupo que está aquí de LGTB marchando a favor de Hezbollah o de Palestina o de Hamas, a la franja de Gaza, allí van a ser aniquilados toditos, porque allá los homosexuales, los transgender
o cualquiera de esta gente que está paseándose en las calles de Nueva York con banderas de Hezbollah, no tienen chance. Así de sencillo. Pero bueno, estamos en un proceso de desmontaje y yo quisiera que le explicara a la gente, porque hay mucha gente que dice, bueno, en Venezuela tenemos 9.000 islámicos en la isla de Margarita, cambian el aprendizaje del Corán por un plato de comida, porque lo que hay en Venezuela y muchísimo es hambre y también ganas de libertad. Pero quisiera que revisaras esto. Es una ensalada donde las viejas técnicas webelianas se juntan con la Agenda 2030 y el islamismo radical y la izquierda maoísta y ahora el modelo de Xi Jinping junto al castrismo. Estamos frente a una ensalada explosiva. Adelante. No sé si alguna vez, gracias Mayure, la introducción me permite abordar el tema con tanta claridad. En una oportunidad estuve unos meses en Rusia y me acuerdo de haber ido a un parque de diversiones, como si fuera Disney, a la soviética, obviamente. Y me acuerdo de haber visto la montaña rusa. Y yo iba con un traductor ruso. Entonces miro la montaña rusa y le digo, oh, una montaña rusa. Y el traductor me mira y me dice, ¿cuál? Esa le muestro. No, no, me dice, esa es la montaña americana. Entonces yo me quedo, le digo, no, no, es la montaña rusa me refiero. Sí, sí, nosotros le llamamos montaña americana. Y ahí me di cuenta cómo funciona una parte de la desinformación. ¿Cuál es la característica de la montaña rusa? Que tengas miedo, que grites, que tengas pánico, que pienses que te vas a morir en un segundo, que se pueden salir las ruedas del lugar y salir volando. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué nombre le pusieron? Montaña rusa. ¿Y qué nombre le pusieron en Rusia? Montaña americana. Entonces, el sistema de las 4 etapas, empezando por la cultural, que es la demoralización, es la cultural, es tan vieja como Maquiavelo. Y Putin, por si la gente no se acuerda o no hace memoria, es un antiguo teniente coronel del KGB que en la época de Yeltsin, muchos de los televidentes que ahora están ahí conectados viendo dirán, ¿quién era Yeltsin? Bueno, fue premier el último premier prácticamente después de Gorbachev, además que hubo de la Unión Soviética, lo nombró y lo bendijo para que sea el próximo premier de la Federación Rusa, a un ex miembro que había estado toda su vida, desde los 18 o 19 años en adelante, hasta los 40 y pico, siendo agente del KGB, especialmente en San Petersburgo, la ex Leningrado, antes llamada Leningrado, después de la caída de la Unión Soviética recuperó el nombre original y se le puso San Petersburgo. De ahí venía. Ese es Putin. Si no se entiende el formato mental de un agente soviético como es Putin, no se puede entender todas estas maniobras. Son previsibles. Pero ¿cuál es el tema? Yo lo asocio hasta con la de Ángela de la Torre. Los japoneses son ingenuos. No, no es que sean ingenuos. No son ingenuos. O sea, no piensan, ¿por qué me va a robar? Este es el tema. Porque el terror en otras culturas funciona. En una oportunidad mandaron de acá, de la televisión argentina, a gente a ver el tren bala en China. Y el periodista ingresó y miró el tren bala y veía que todo el mundo iba sentado, contento, con un pequeño televisor puesto en el asiento de adelante que le permitía ver la televisión a él, sentado ahí. Y el periodista argentino le dice, ¿y nadie lo rompe el televisor? Y la china que le estaba haciendo de traductora le pregunta, no, ¿por qué? Bueno, porque la libertad, no, 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 perdón,
Si rompe el televisor no conoce la luz del día nunca más. O sea, ellos sí aplican el terror para el control de sus sociedades y como no pueden aplicarlo de manera directa en el resto de las sociedades, lo van aplicando con la teoría del sapo hervido, de a poco. Primero las elecciones, ganó, bueno, después se enfermó de cáncer, le sacaba las propiedades a los demás, empezó cerrando algunos medios, después más. Después Chávez se murió y vino Maduro. Pero ¿quién lo nombró a Maduro? Chávez. ¿Y por qué lo nombró? Porque sabía que iba a ser el fiel ejecutor de su programa. Y el programa que era, pierdan la libertad, venezolanos. No se las voy a devolver nunca más hasta que ustedes nos la recuperen. Mientras tanto, Estados Unidos seguía comprando petróleo venezolano y seguía pensando de que con algunos anuncios de medidas iban a reaccionar. Y no importaba, porque Atila iba a seguir siendo Atila, aunque le mandaras a Homero, a Cicerón o a Julio César, era Atila. Y Atila sabía cuál era su valor, y su valor era el terror. Y los cubanos saben cómo controlar una sociedad porque llevan controlando la suya desde la década de los 60. La llevan controlando. ¿Y la controlan cómo? Con el pánico y el miedo. Y no les importa que se vayan de a millones, que se queden los que están, y que sigan haciendo lo que nosotros necesitamos. Mientras tanto, esto es como recordar quién empezó con el tráfico de drogas a nivel internacional, con la selva de la Candona, con México, con Colombia, y quién le proveía los movimientos desde los barcos, Cuba. ¿Y quién lo hacía? Y lo hacía básicamente el jefe de la inteligencia cubana. ¿Por orden de quién? Obviamente de Fidel Castro, ¿de quién más? Y cuando empezó a trascender un poquito, lo asesinaron y Sí, pusieron a otro. Pero los que lo manejaron siempre fue la inteligencia cubana. ¿Por qué? Porque si no me dejan entrar mercadería, que me entren los dólares. ¿Qué le importaba? Entren los dólares. Después se necesitaban embarcaciones de muy bajo perfil que puedan ir a gran velocidad, que los radares no puedan localizar y se las pierden. Después las compraban cuando los Estados Unidos revendían las embarcaciones o los aviones secuestrados, eran puestos en subasta pública. ¿Quiénes lo compraban? De vuelta los mismos narcotraficantes. ¿Por qué? Porque es más barato comprarlo en una subasta que en un negocio abierto. Entonces, esto es lo que no entienden. No entienden que todo esto tiene una matriz intelectual. Las cuatro fases se aplicaron antes y se aplican ahora, y todavía el mundo no reacciona y se queda mirando. Hoy veamos el conflicto entre Ucrania y Rusia. Los europeos están gastando decenas de miles de millones de dólares por darle. Entonces, a ver, el otro día Trump dijo, seguro que salió acá por lo menos, que le dijo a Zelensky si sus misiles podían llegar a San Petersburgo. A San Petersburgo. Yo no quiero ni pensar si llegan a tirar misiles sobre San Petersburgo, porque tampoco me extrañaría en lo absoluto que la respuesta de Putin sea un misil sobre París. Sobre mm, París. ¿Por qué? Y porque los sistemas de poder funcionan en las cuatro etapas. Si la amenaza no es real, deja de ser amenaza. Que me entienda la gente. Si yo te digo a vos, si vos en este momento girás la cabeza hacia la izquierda, te voy a dar un golpe acá. Y resulta que vos la girás hacia la izquierda, yo no te doy el golpe, la amenaza no existe. Las exactamente. amenazas, para ser creíbles, tienen que ser ejecutables. Y lo que está haciendo Colombia es empezar a crear las condiciones para la reelección de Petro. Ahora, si la oposición, hoy yo no creo que puedan hacerlo con un fraude dentro de un año. No, Ahora, el tema es que si la legalmente oposición, puede hacer, legalmente no hay reelección, pero puede por pedir eso, un movimiento de cambio de constitución, quién pero sabe. si la oposición no comprende lo estratégico de la maniobra, tienen que juntarse y evitarlo, porque después va a ser tarde, como ya es tarde
con Maduro. Maduro no se va a ir hasta que no lo saquen. Y Maduro no lo van a sacar hasta que Cuba no pague un precio elevado por seguir sosteniendo el régimen. Porque los venezolanos exiliados tienen que vivir primero. Necesitan hacerse un lugar en el lugar donde fueron, conseguir un trabajo, empezar a ahorrar algo, mandarle dinero a su familia, como pasan con los cubanos desde Miami que le mandan el dinero, y los cubanos los cubanos marxistas de La Habana felices, mándenme los dólares, hagan dólares en Miami, mándenlo para acá, que lo gasten acá. Entonces, el que no entiende lo perverso de las 4 fases, no entiende lo que se están exponiendo, no entiende. En el medio de eso surgen fenómenos. Hay democracias muy estables, como la de Uruguay y todavía la de mi país, que están transitando momentos distintos, porque por ejemplo en Uruguay en este momento gobierna el Frente Amplio, que es socialdemócrata, pero los socialdemócratas uruguayos son profundamente republicanos, o sea, no intentan quedarse en el poder si la gente no quiere. Y en Chile todavía va a ganar probablemente la derecha en las próximas elecciones porque Boric ha hecho un muy mal gobierno, porque Boric estaba preparado para el desorden pero no para la administración. Y la candidata que salió elegida en la interna es la titular del Partido Comunista Chileno, con lo cual el chileno votó a Boric porque lo veía como una especie de socialista europeo. Pero ahora va a ser la candidata del Partido Comunista Chilena y va a ganar la derecha ortodoxa en Chile. Y no creo que haya fraude, y entonces nos vamos a encontrar en toda la región sur de Sudamérica, con regímenes en cambio, no sé cómo va a terminar Bolivia, la derecha ganó en Paraguay, seguramente va a perder Lula en Brasil, no sé quién ganará, pues no, tampoco me imagino volviendo a, a la... Bolsonaro No, no va a poder porque el que no, manda, no puede. el que manda en Brasil no es Lula, el que manda en Brasil es Alexander de Moraes, el juez. Correcto, pero hay que ver si la gente, el nivel de aprobación que tiene el gobierno actualmente es muy bajo, realmente muy bajo. Si fueran elecciones en 4 meses ya perdieron. Pero a lo que voy es que algunos países se dieron cuenta de esto a tiempo y las sociedades reaccionaron. Hay otros que no se están dando cuenta. No sé si Colombia se dará cuenta de esta maniobra entre Venezuela y Colombia. No lo sé. No, Colombia cometió un error grave nombrando a Petro. claro, y además que la oposición está dividida, fragmentada, y es ahí donde está el problema. Aquí te está diciendo Marisa que deje la bulla con el micrófono que te queremos oír. Dice, le dicen a Rodolfo. A ver, vamos a ver si, es que el micrófono creo que te roza la camisa cuando estás hablando. Lo voy a tener así. Un tema importante, y fíjate que hay unos países, como por ejemplo Colombia, que está marchando hacia fuera de Occidente. No solamente se hizo una reunión pro-palestina contra el Estado de Israel, sino que el mismo Petro propone irse de la OTAN. Es decir, que ya Colombia no pertenezca a la OTAN porque la OTAN está participando a favor de Israel y en contra de Palestina o en contra de Gaza. Y así vemos cómo van dándose cambios significativos en Colombia y también en muchos otros lugares. Quisiera que nos dedicáramos en esta parte del programa, porque también en paralelo a lo que observamos en Colombia, en Venezuela, que parece o sea, el centro de la metástasis en estos momentos, también tenemos un proceso que Maduro está utilizando para recordarle a la gente, uno, que él tiene el control, dos, que tiene aliados estratégicos, que dicho sea de paso, están ayudando a formar los cuadros del partido, del PSUV, que a fin de cuentas es el único que está medianamente organizado, aunque con muchos miembros con hambre y otros con deseo de salir, de huir para algún lado, pero ya no pueden, porque los partidos de la oposición o fueron diseminados por completo o fueron reconvertidos a elementos que son de línea con el mismo régimen o simplemente están en la cárcel o en el exilio o en el cementerio.
Así de sencillo. Entonces, esos no se pueden formar de la manera como están formando a los chavistas. Pero hay grupos del Partido Comunista Chino dictando clases y dictando los manuales entre lo que está, las 4 fases, la vieja conversión doctrinaria e ideológica de la izquierda, pero echándole un poquito de pimienta con el pensamiento de Xi Jinping, que no sabemos hasta qué punto al venezolano le puede interesar, pero bueno, lo dan en la clase, el Xi Jinpingismo, por decirlo de alguna forma, recordando la historia del maoísmo, pero hay algo muy importante también, que es que les enseñan lo que representan las luchas de insurgencia, es decir, cómo sobrevivir a un ataque del imperio, cómo hacer que el sistema se nutra y que sea imposible de tumbar por parte del imperio, que ellos dicen que el imperio está representado obviamente por Estados Unidos y por Israel. Así es sencillo. Más la mezcla del islamismo que ya lo tenemos presente en buena parte del país. Ese tema es clave, porque si funciona en Venezuela, esa dosis también va a funcionar en otros países que están viviendo el mismo hartazgo y la misma situación. Adelante. Creo que puede funcionar en algún punto en la región si no reaccionan y no se dan cuenta rápidamente que el islamismo es nada más que un vehículo transitorio para generar básicamente antisemitismo. Y sobre todo utilizando una expresión que siempre tuvo mala prensa, pero que la gente ni siquiera sabe lo que significa, que es el sionismo. La gente habla del sionismo como si estuviéramos hablando de un poder paraestatal de la comunidad judía internacional y nunca leyeron ni siquiera a Teodoro Herz. O sea, a ver, si el Estado de Israel fue posible gracias a eso. Si no, no habría sido posible. La gente tiene que volver, hay que volver a explicarle que el estado de agresión brutal que está recibiendo de Irán y de Hamas y de Hezbollah es básicamente por algo que la gente tiene que entender, que no lo estoy diciendo porque lo supongo, porque yo no soy judío, soy católico. Lo estoy diciendo como un dato de la realidad objetiva. Jamás Hezbollah, Irán, a la Unión Soviética por otros motivos y a China por otros motivos, les sirve la intención de decir y manifestar y expresar que debe desaparecer definitivamente el Estado de Israel y transformar a la comunidad judía internacional en una gran diáspora distribuida por el resto del universo, recuperando las tierras de Israel. La gente, yo digo, a ver, señores, agarren un mapa como en la época del colegio y miren lo que es el Estado de Israel. Fíjense el tamaño que tiene. Miren ese mapa en la década del 60, cuando todo era desierto, y transformaron con el río artificial producción para ellos y para otros, y cuando enseñaron la tecnología de desalinización del mar para poder tener agua, y la cantidad impresionante de premios Nobel en diferentes ciencias que han desarrollado, y no puede, a mí me cuesta entender que hoy todavía no se haya entendido lo que implicaron los 6 millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra. No lo puedo entender que todavía haya gente que salga con la bandera libanese en la capital de mi país, a hablar al lado de la bandera LGTBQR+, que ya no sé ni lo que significa el R+, pero no importa, y salgan con la bandera libanesa a hablar de la necesidad de la integración de la comunidad con ellos. Digo, esa gente ni siquiera ha visto las imágenes filmadas cuando los cuelgan de postes telefónicos si alguien aparece
con alguna actitud sodomita, sea 2 hombres o 2 mujeres, directamente son asesinados. No podrían hacer una marcha del orgullo gay en ninguno de esos países. Ya no en el Líbano, o en Siria, o en Irán, que por otra parte uno dice, ¿Irán por qué? Si Irán había sido socio estratégico de Israel hasta el Shah Reza Pahlavi, hasta que llegó un régimen religioso con Khomeini, chiita, que es lo más radicalizado. La gente ni siquiera sabe la diferencia entre chiita y sunita, pero dice, estoy a favor, estoy en contra del Estado de Israel. No saben de qué están hablando. Es más, hay gente que no se, ni siquiera se pregunta por qué todo sucede con misiles, porque no saben que en el medio, antes de llegar a Israel, están Siria e Irak. O sea, no saben que hay otros estados en el medio. O sea, no hay una cultura. Yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente no tiene la más pálida idea de geográficamente de qué está hablando. No sabe la importancia del estrecho de Hormuz, como no sabe la importancia del estrecho del canal de Suez, pero sí conocen eventualmente la región del canal de Panamá. Entonces no saben cuánto petróleo va para el mundo desde uno u otro lugar. No saben los intereses estratégicos. ¿Por qué en un momento China dijo, se paró de mano y le dijo a Irán, pará, detenete? Cuando Irán dijo, voy a cerrar eh, de Hormuz, el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? El 80% del petróleo chino viene de ahí. Entonces China dijo, pará. Con el estrecho de Hormuz no se jode, le dijo China. Entonces, finalmente, ¿cuál es el tema? Económico. Y volvemos a caer en lo mismo. El Islam, cuando yo veo imágenes de chiquitos de 6, 7 años explicando que el sueño de su vida es ser un mártir, digo, pobrecito lo que han hecho con esta criatura. No estoy pensando en mal de esa criatura, estoy pensando el que en lugar de dejarlo jugar con una pelota, o jugar al tenis, o jugar con autitos en la calle, le está diciendo a los 6 7 años que su misión en la vida es ser un mártir, morir explotándose con explosivos sobre una familia judía, y que le van a dar 70 mujeres vírgenes cuando lo haga. A los 6 7 años. Es una locura. La gente no piensa cuando sale con esa bandera de Hamas o de Hezbollah, que eso le están haciendo a los chicos. No piensa en eso. Eso no pasa en las escuelas judías, ni en Israel ni en la República Argentina. A ningún chico se le dice que tiene que inmolarse a los 6 o 7 años y se tiene que preparar para ser un mártir. Es una locura. Pero los que lo hacen no son locos. Lo hacen porque tienen objetivos precisos, estratégicos y de cambio de conductas culturales en el mundo. Porque este es el fondo. Si alguien lograra la hegemonía total, ¿a alguien se le ocurre pensar que el mundo sería igual que ahora? Imaginémonos que cambia la estrategia global por un segundo. Imaginémonos que este hombre en Nueva York es brillante, fue creado con toda la inteligencia artificial para ser el más exitoso de todos, y resulta que en 20 años tenés 14 estados de los Estados Unidos en manos de personas de la misma filiación, porque dicen, no, si fue muy bueno en Nueva York. Y de pronto te vas a encontrar con una situación inmanejable, y de pronto te vas a encontrar con que Maybor Petit, para hacer este programa, tiene que usar un fez o el burka y taparse la mitad de la cara, y van a decir que eso es libertad, que eso es libertad. Porque a vos te van a reformular el concepto de libertad. Y ahí tenés todo lo que es la cultura woke y las 4 fases viejas y antiguas que ya las conocía Maquiavelo en las maneras de aplicar la violencia y el control social. Pero esto era así, y era así, para que la gente lo entienda, a principios del siglo XX en Barcelona. La gente dice, ¿cómo puede ser? Sí, sí, principio del siglo XX en Barcelona se ejecutaba a la gente, los trabajadores que querían una mejor vida, en esa época cuando el control social era total y absoluto en Barcelona, se los ejecutaba contra una pared, directamente, o le cortaba la cabeza con un sable.
Y entonces dice, ¿cuándo sucedió? En el siglo pasado, en el siglo XX, principio del siglo XX. Estudien un poco. Entonces puede ser que comprendan finalmente de qué se trata este antisemitismo oculto, porque vos le preguntás a alguno de estos de izquierda, le preguntás o de derecha o de donde quieran venir, ¿vos sos antisemita? No, te van a decir, porque saben que tienen que decir no, pero en realidad lo son, en realidad lo son, porque van estigmatizando. Mirá, me acuerdo de algo, tenemos unos minutos. Eh, Me acuerdo en la época en la cual estaba el terrorismo en Europa, en la época de la Guerra Fría, y estaban las Brigadas Rojas en Italia, las células comunistas combatientes en Bélgica, la Rota Fraction en Alemania, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, Acción Directa en Francia. Me acuerdo de esas distintas organizaciones que actuaban y ponían bombas en sedes de la OTAN. Al principio, la gente decía, ¡ah, qué bárbaro! Pusieron una bomba en la sede de la OTAN, ¡qué vergüenza! Después ponían otra bomba en la sede de la OTAN. Y la gente decía, está muy mal que pongan una bomba en la sede de la OTAN. Y después ponían una tercera bomba en la sede de la OTAN. Y ya la gente decía, che, saquen la sede de la OTAN, porque me está rompiendo los vidrios de mi casa. Después de 3 veces, la gente decía, saquen la sede. ¿Por qué? Porque decían, asociaban el efecto con la acción. Entonces, primero estaba mal, después no les gustaba y finalmente llévense al que me genera esto. Gracias a Dios, el mundo se dio cuenta a tiempo y todas esas organizaciones, incluyendo la que armaron en Japón, los servicios soviéticos, la del Rengo Segikum, desaparecieron de la faz de la tierra y terminaron todos presos. Gracias a Dios. Pero ahora se distraen en un conflicto en el cual Europa no debería tener que distraerse, porque el conflicto entre Kiev y Moscú, para los que no lo entienden, es anterior a la existencia casi de Moscú cuando era un solo estado eslavo y Kiev tenía 4 veces la población que tenía Moscú. Estamos hablando de siglos. La gente no entiende que el sur de Ucrania tiene un 80-90% de población rusa, pero no de ahora, desde la sovietización de Lenin, desde siglos antes. Entonces, estudien un poco, porque cuando se den cuenta, va a ser tarde, porque ahí le van a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, pero no me importa. Claro, porque una de las razones por las cuales se está utilizando, y esto es viejo también, pero en estos momentos tú presentas la evidencia, presentas el cuerpo descompuesto y la gente que está adoctrinada dice no es verdad, a lo mejor es el cuerpo descompuesto de algo o es falso, es un cuerpo falso. Porque ahí es donde está también el trabajo que se está haciendo con la tecnología, redes sociales, es la generación de realidades paralelas que convencen a la gente confundida y creen que realmente existe cuando no existe. Es decir, son víctimas de los modelos de ingeniería social. Y el tema de la desinformación es sumamente importante, no solamente en Occidente, también del otro lado del mundo se utiliza como una herramienta de control abierta. Y para el modelo de las elecciones, por ejemplo, lo vemos en muchos países desatados. Hace 2 o 3 días en Honduras, que tienen unas supuestas elecciones. Digo supuestas porque pues está en boca de jarro el asunto de la legitimidad y la transparencia por el mecanismo que se está utilizando para ese tipo de elecciones. Pero allí la gente está también sometida a la desinformación que cambia la realidad. Es increíble. Si no entienden esto, estamos en problemas y graves, porque ahora hay que sumarle la inteligencia artificial, con lo cual la desinformación es más creíble. El otro día se hizo un estudio acá en Argentina sobre fake news creados con inteligencia artificial. Y lo curioso es de que cada 10 personas que se daban cuenta que era una fake news, 9, a pesar de eso lo reenviaban, porque era divertido. Claro, el tema del canguro, que no lo dejaron entrar al avión, mucha gente incluso empezó a hacer cuentas para recaudar fondos para pagar la defensa de la dueña del canguro que no dejaban entrar al avión.
Y yo vi y dije, wow, este es el poder de la desinformación, de los fake. Y luego cómo la cuenta fue creando millones de personas que lo seguían al canguro, tomando licor en primera clase del avión, ya lo dejaron entrar, así que tranquilo, y la gente rezaba y decía, gracias a Dios que dejaron entrar al canguro en el avión, él es una mascota. Increíble, o sea, pero hasta allí, porque pusieron un tema extremadamente hasta ridículo, pero para probar hasta qué punto la gente está en capacidad de creer o no, hasta cosas más ridículas como meter un canguro en un avión en primera clase. Y con Bueno, en un estado de Brasil, en las elecciones anteriores, pusieron un burro en una de las listas de legisladores. Y lo que es peor es que ganó. ganó el burro. Sí, gracias a Dios que no fue al Congreso, pero bueno, estas cosas pasan. La ¿Sí? gente se va desentendiendo, empieza a vivir. Hay una película de realidad virtual en la cual la gente consume todo el tiempo con los aparatitos de realidad virtual, consume toda su vida viviendo y comprando vidas. El asunto es que ganan, la voy a ser corta, ganan los buenos. Y al ganar los buenos, se hacen cargo de la compañía. Entonces autorizan a que todo el mundo esté 5 días de la semana viviendo la realidad virtual todo el día, pero ahora los obligan a vivir sin la realidad virtual 2 días. Antes eran los 7. Entonces, yo mira, The Spielberg, la película, yo miraba esa película y digo, qué locura. El bueno hacía que la gente viviera una realidad virtual inexistente durante 5 de los 7 días y era bueno porque durante 2 días podían ser ellos mismos. Yo digo, estamos en problemas. Muy en problemas. Fíjate que en el caso Hoy, de Venezuela, te quería comentar esto porque creo que vamos a cerrar el programa con esta discusión tan interesante. La generación de una realidad paralela como una estrategia psicológica, la estrategia del espejo, que la está usando el cartel de los soles para desviar la atención, producto de que Hugo Carvajal Barrios, el jefe de inteligencia y de contrainteligencia militar del régimen venezolano, se declaró culpable de 4 delitos de narcoterrorismo y puso directamente, ya, no hay dudas, porque yo fui parte de allí y eso ocurrió. Es decir, que Venezuela, el Estado venezolano, las instituciones son un instrumento del crimen organizado transnacional. Y desde que el Pollo Carvajal se declaró culpable y empezó el proceso para la sentencia, Venezuela empezó, el régimen empezó a no solamente acusar a todos los periodistas que estamos llevando la información sobre el caso del Pollo Carvajal, a mí directamente este individuo que es narcoterrorista, Diosdado Cabello, me señala como que yo soy parte del cartel, porque es el juego de la estrategia del espejo. Y ahora otro sujeto, el que está vestido de militar, se llama Vladimir Padrino López, tiene años siendo el ministro de la Defensa del régimen y cabeza principal del cartel de los soles, que dicho sea de paso, pues tiene acusaciones federales, investigaciones abiertas, testigos que lo señalan y lo inculpan, una enorme red de lavado de dinero, al igual que el sujeto que le está de camisa azul, que es justamente uno de los principales jefes del cartel de los soles y que el Hugo Carvajal, que está en estos momentos esperando una sentencia severa, que puede ser de 20 años a cadena perpetua, pues también ha dicho, pues sí, este es el hombre, porque ellos estaban formando el cartel de los soles en 1999, ya estaban integrados y estaban integrados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. ¿Qué te parece a ti la creación de estas estrategias del espejo que siempre usan los criminales para tratar de generar una perspectiva o una realidad diferente, un relato diferente? me parece normal, francamente, y exitosa porque no hay réplica. O sea, si vos me decís, sos malo, y yo te digo, vos sos re mala, y vos me volvés a decir, vos sos más malo que mala, y yo te digo, vos sos más re mala que re mala, y finalmente, si nadie toma una decisión, el que dice lo último se queda con la razón. O sea, como pueden decir cualquier cosa con la estrategia de los espejos,
en el fondo, como no hay una réplica, no hay una acción, no pagan un costo por eso, entonces lo hacen porque lo naturalizan. Entonces es normal, yo puedo decir, no, yo no tengo el cartel de los soles, el problema son los traficantes de drogas de la DEA. Y vos como no podés saber, entonces decís, el otro le va a decir, no, no, son los soles, el cartel de los soles que está con Padrino y que está con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello le va a decir, la culpa la tiene la Quinta Flota. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la Quinta Flota? No importa, porque la gente tampoco sabe cuál es la Quinta Flota ni dónde cuerno está la Quinta Flota. Entonces, como la gente está desinformada, porque hay dos maneras de desinformar, con un plan o con mucha información. Vos sabés cómo son los estudios jurídicos. Cuando un estudio jurídico es poderoso, una de las maneras que tiene de ganar un caso contra un estudio jurídico mucho menos poderoso es empezar a juntar papeles, 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 hasta llegar a juntar 4 cuartos de antecedentes. Y cuando el estudio, el otro le dice, necesito que me mande la información que usted está trabajando para la causa, le mandan los 4 cuartos llenos de papeles, y como es un estudio jurídico chico, no puede hacer nada contra los 4 cuartos. La desinformación también funciona cuando tenés gente que vos le decís mala y te dice re mala. O sea, cuando todo el tiempo te va a cantar el retruco y no vas a pagar ningún precio por eso. Y eso es lo que están haciendo, que no pagues ningún precio por eso. Porque esto es como el cartel, tal cual. Vamos a decir, ok, Diosdado Cabello, 25 millones de dólares. ¿Y quién lo va a ir a buscar? A ver, Diosdado Cabello debe mirar el cartel y decir, ¿quién me va a venir a buscar a mí? ¿Cómo me sacan de acá? ¿Cómo me llevan de acá? O sea, ¿vos pensás que algún cubano va a correr el riesgo de romper toda la seguridad de Diosdado Cabello para llevarlo a Estados Unidos? Diosdado Cabello sabe que no. Él sabe que tiene que vivir o morir en esa situación. No le importa, es más, pidan 50 millones, ofrezcan 100 millones. Como una vez le dijo, yo tengo un hermano mío que es ingeniero nuclear, y a un alto dirigente en ese momento de INVAP, que la empresa de tecnología nuclear, puso en venta su casa, una casa, hermosa casa, la puso por encima del precio de mercado. Pues digamos que el precio de mercado era 300.000 y él la puso 400.000. Y mi hermano le dijo, te estás quedando corto, ¿por qué no pones 1 millón? Y el otro le dice, ¿cómo? No entiendo, si igual no te van a pagar, poné lo que quieras. O sea, esta es la realidad. Entonces, todos esos pedidos de búsqueda, Mitanova, ¿y quién va a entrar a buscarlo? A un régimen totalitario en la cual si una persona, a ver, cuando detuvieron al pobre gendarme que fue a visitar a su mujer, era obvio que no era un agente de inteligencia, era más que obvio. El hombre fue a visitar a su mujer y acá cuestionaban a la ministra de Seguridad por qué dejó que viajara. La ministra de Seguridad nunca se enteró. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas acá no tienen el control de los cubanos. O sea, si una persona decide irse a Maracaibo, se sube en avión y se va a Maracaibo. O sea, es más, si un argentino decide irse a pasar unos días a una playa en La Habana, se sube al avión y se va a una playa en La Habana. A nadie le importa. Pero, ¿qué es lo que hicieron deteniendo a este gendarme? Le dijeron a todos, vengan acá, intenten hacer algo. La van a pasar como este pobre muchacho. Es un factor disciplinador. Es la manera de responder con un hecho a los 25 millones de dólares de Diosdado Cabello, que es cuánto vas a ofrecer. Pueden poner ahí 2.000 millones de dólares y no va a ir nadie a buscarlo. Son cuestiones de Estado. Bueno, ahí había, por ejemplo, una recompensa de ese tipo para Bin Laden y lo buscaron cuando era necesario buscarlo, cuando Sí, se les agotó el exactamente. tiempo o el espacio. Bueno, Rodolfo, hemos llegado al final de esta conversación. Yo por mí me quedo hablando contigo todo el tiempo, porque hay temas importantísimos. Por ejemplo, la presidente de México está súper nerviosa, está nerviosa, se le nota, tanto como Diosdado Cabello, porque están hablando aquí el hijo del Chapo,
El Mayo Zambada ahora parece que va a hablar también. Los hijos, los chapitos, que son los otros hijos del Chapo. Está hablando un grupo de mexicanos que son narcotraficantes, pero que fueron sentenciados a cadenas severas y decidieron abrir la boca. Y el presidente de los Estados Unidos dijo que estaba bastante preocupado porque los carteles de la droga en México controlaban las decisiones de los que iban a ser políticos, los que iban a ocupar cargos públicos, es decir, ya esto se había dicho, financiamiento del crimen organizado para las campañas electorales. Nosotros lo vivimos en México el año pasado, en la elección que quedó electa la presidente Sheinbaum, y donde quedaron muchos candidatos muertos porque no estaban de acuerdo con el crimen organizado. Ese tema absolutamente fascinante lo vamos a conversar contigo en la próxima emisión, porque cuando quieras. Ahí el dinero del narcotráfico, del crimen, del terrorismo, está actuando como un factor legitimador de agentes del crimen organizado en el Estado. Y este tema, aparte de fascinante como politólogo, pues estamos investigándolo desde hace mucho tiempo, porque Venezuela se perdió así. Y creo que muchos otros países, también incluyendo Bolivia, que tú la conoces muy bien. Así que esa es la tarea para la próxima emisión. Gracias, Rodolfo. Te dejo un beso grande a vos y un saludo inmenso para toda la gente de América Latina. Inmenso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y porque Sin Filtro sea tu casa. Un abrazo. Un abrazo. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Ya los complacimos, ya Rodolfo se había arreglado y quitado el ruido. Estamos aquí para servirles a ustedes. Por eso los invitamos para que formen parte de nuestro canal. Si todavía ustedes no se han suscrito, háganlo ahora a Sin Filtros. Es muy fácil. Ustedes van, entran al canal y le dan a suscribirse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. También quiero invitarlos para que se inscriban en nuestro patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Ustedes están allí y nos apoyan para que sigamos creando contenidos para ustedes. Y ahora sí nos vamos y lo hacemos como siempre, pidiéndoles que se mantengan libres con el sentido común y el pensamiento crítico y, por supuesto, con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vida. Nos vemos en la próxima emisión, que muy probablemente sea muy prontito. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo